tres profesionalidades que se presentan cada uno en su experticia para poder contribuir a compartir estos saberes tan importantes para este momento de transición. Bienvenidos y el tiempo restante es de ustedes. Bueno, gracias Norma. Buenas tardes a todos. Creo que esta iniciativa de hacer la primera feria que tiene que ver con las cuestiones del empleo verde, del triple impacto, de aquello que nos lleva a ponernos en situación de mejorar la vida en el planeta después de todo esto que estamos pasando, aunque esto debió ser una actitud permanente, y vaya si no lo es, que nos encontramos en diversos dilemas que vale la pena repasar, repensar, reflexionar y ver la forma de encontrarle la vuelta para que la cuestión se solucione. Nosotros vamos con Gabriel, con Lorenzo, con quien estoy ambos trabajando permanentemente en distintas cuestiones, vamos a tomar el tema desde el punto de vista de los territorios, y lo vamos a hacer con alternativas que impactan precisamente en los territorios. En el caso de Gabriel, con su experiencia vectores de trabajo y en la revalorización del territorio desde la permanencia en el mismo, con distintas variantes y variables que hacen al mejoramiento de los ecosistemas, y con Lorenzo Raggio compartiendo su experiencia al frente del Parque Industrial y Tecnológico de Bariloche, un parque que por estar en el lugar donde está fundamentalmente, pero porque está concebido de una manera amigable con el ecosistema, es un poco un emblema y un ejemplo a imitar en el resto de los 300 o 400 parques que están creados en todo el territorio y aquellos que vayan a crearse, porque los parques tienen mucho que decir en esto de tener territorios más verdes, más ecosustentables, con descarbonización, con huella de carbono, con simbiosis industrial. Es decir, son ámbitos donde fundamentalmente se dan las condiciones para que, por lo menos dentro de ese ámbito, pueda desarrollarse una temática medioambiental efectiva. Así que le pido a Lorenzo, en principio, que nos cuente un poco cuál es la historia y el desarrollo del parque industrial. No sé, Norma, cómo es la participación, si consultan a través del Zoom, si levantan la mano, o si hay esa alternativa o no la hay. Rodolfo, todas las preguntas que vayan a surgir, nosotros, si resta un espacio finalizada la charla, ustedes van a poder responderlas conforme a las inquietudes. Si no resta ese espacio, estas preguntas les van a ser redirigidas a ustedes vía mail para que después nosotros podamos procesarlas una vez que ustedes las respondan y encargarnos de distribuirlas entre las personas comitentes, ¿sí? Perfecto, gracias. Entonces, Lorenzo, te pido por favor que nos cuentes un poco la experiencia del parque de Bariloche, por favor. Estás en silencio, Loren, estás muteado. Ahora sí, les decía buenas tardes a todos. Para nosotros siempre es un placer y un gusto que nos inviten a este tipo de eventos, a este tipo de exposiciones. Primero porque a mí en lo particular me encanta hablar sobre un proyecto que creemos que tiene un montón de condimentos muy buenos y sobre los que ahora les voy a contar, pero por sobre todas las cosas porque creo que está buenísimo instalar dentro de lo que es la actualidad
ámbitos y proyectos que en definitiva tienden a cambiar a largo plazo paradigmas que tenemos y que teníamos, y que de alguna manera vienen a hacer ejes de transformación de la sociedad en la que vivimos. Como bien decía Rodo, yo estoy a cargo de lo que es el desarrollo del Parque Tecnológico de San Carlos de Bariloche, y cuando me planteaba la cuestión acerca de la charla, que era el empleo verde y la revalorización de los territorios, y pensaba cómo encarar esta charla y cómo encarar este cuento acerca del Parque Industrial de San Carlos de Bariloche, creo que me parece importantísimo contarles, en primer término, que como parque industrial y como parque tecnológico en San Carlos de Bariloche, la idea nace justamente como consecuencia de dos cuestiones muy importantes. La primera, un ecosistema científico-tecnológico instalado en San Carlos de Bariloche muy importante, y la segunda, una necesidad social, económica y de desarrollo de generar una alternativa a la monoeconomía que tiene San Carlos de Bariloche, que está orientada al turismo. Y hoy más que nunca, en etapa de pandemia, vivimos esa necesidad como algo imperioso, porque hoy, cuando una de las actividades quizá más problemáticas y más relegadas es el turismo, hoy San Carlos de Bariloche está sufriendo una crisis muy, muy importante, con mucha gente con falta de empleo, con mucha gente en situación de vulnerabilidad y con mucha gente que necesita justamente la inyección de proyectos que vengan a transformar esta cuestión. Entonces, volviendo al inicio, el Parque Tecnológico Bariloche es un emprendimiento de la provincia de Río Negro que tiene dos objetivos muy importantes. El primero es la generación de empleo y el segundo es la diversificación de la matriz productiva. Y en esto teníamos el principal desafío, que es imponer un parque, imponer un sector industrial, imponer un sector donde se desarrolla producción industrial dentro de una ciudad como San Carlos de Bariloche, que está a su vez inmersa dentro de un parque nacional. Bariloche está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, y por ende todo lo que tenga que ver con la naturaleza, el bienestar y cualquier desarrollo que se haga, siempre tiene que nacer, vivir, desarrollarse y planearse en un sano equilibrio con todo este medio. Entonces, ese fue uno de los principales desafíos. Nosotros teníamos que generar una diversificación, teníamos que generar producción, teníamos que generar industria, pero a su vez teníamos que generarlo cuidando el medio ambiente, sin perjudicar una de nuestras principales fuentes de ingresos, como es el turismo y como es esa calidad de vida en la que se vive en San Carlos de Bariloche, y sobre esos pilares se basó el desarrollo del proyecto. Nosotros arrancamos hace 5 años con todas estas ideas en mente, con todos estos cuidados en mente, y lo primero que hicimos fue, que me parece súper importante cuando uno tiene estos proyectos, es generar todo tipo de estudios ambientales y todo tipo de estudios relacionados con las empresas que podían llegar a situarse e instalarse en San Carlos de Bariloche, y cómo de alguna manera este paradigma de querer inyectar empresas en una ciudad no debía de ninguna manera perjudicar ni el medio ambiente ni el desarrollo turístico de la ciudad. Entonces, sobre ese pilar nosotros ejecutamos una serie de estudios en los cuales Rodolfo Gámez tuvo una participación, la verdad, muy importante, y desarrollamos todo un parque planeado para justamente que el sector industrial no se superponga, ni afecte, ni de ninguna manera perjudique el ambiente en el que estábamos. La segunda cuestión que nosotros tuvimos especialmente en cuenta cuando desarrollamos el parque industrial fue una cuestión social. San Carlos de Bariloche tiene un alto nivel de empleo estacional o empleo temporal, que se radica justamente en el turismo. Viene en enero, viene en invierno, viene en determinadas épocas, pero no viene siempre. Entonces, el parque no solo nacía como una necesidad de diversificar la matriz, sino que tenía que obedecer a un reclamo casi social de generación de empleo y de generación de empleo permanente. Entonces nosotros lo primero que dijimos fue, bueno, ¿cómo hacemos para facilitar
que las empresas que hoy están en San Carlos de Bariloche y las empresas que pueden instalarse en San Carlos de Bariloche quieran generar empleo y quieran adicionar a sus cadenas de producción elementos que permitan que el que hoy era un empleado temporal se transforme en un empleado permanente. Esto estaba directamente relacionado con la faz social de San Carlos de Bariloche, donde todo el mundo quizá conoce la parte linda, la parte del lago, la parte de la montaña, pero que también tiene una parte que la verdad que durante una gran parte del año sufre y que había que resolverle una situación. Y en esto, ¿por qué se los estoy trayendo un poco a las exposiciones? Porque cuando uno quizá habla de parques industriales, quizá el primer pensamiento que uno tiene es el de vender tierra y nada más, pero creo que atrás de cada desarrollo de un parque industrial, por lo menos cuando está orientado al desarrollo de la economía, y ahora puntualmente de la economía verde y del empleo verde, tiene que tener un fin social preponderante y que de alguna manera sea ese norte, que es generar empleo, generar la recircularización del dinero, generar que la actividad económica que se genera dentro de un mismo pueblo genere bienestar en sus ciudadanos. Entonces, en base a eso nosotros diseñamos un parque industrial que tiene lotes pequeños, que tiene un sistema de gestión en el ente promotor del parque, que no solo se ocupa de vender tierra, perdón, sino que se ocupa de generar que quienes quieran instalarse puedan hacerlo, ayudándolos económicamente, generando herramientas de promoción, generando vinculación entre los distintos actores del parque industrial, y me parece que en esto es absolutamente necesario porque el desarrollo económico de la ciudad en particular requiere y necesita que cada uno de los actores dentro del parque industrial se empiece a relacionar para esas cadenas productivas que antes quizá se generaban con elementos traídos de otros lugares, puedan generarse en el propio parque en San Carlos de Bariloche y así generar una retroalimentación de toda la actividad económica. Esto nosotros lo tuvimos muy en cuenta, generamos, como les decía, espacios de tierra chicos, espacios de tierra accesibles, oportunidades para las empresas que se querían instalar, y empezamos a trabajar también muy seria y firmemente en el tercer eje de sustentabilidad que nosotros entendemos tiene que existir en el parque, que es la capacitación del recurso humano. Digamos, nosotros creemos que en lo social el parque tiene que impactar directamente en la gente que puede empezar a trabajar, y ese impacto no solo es en conseguir empleo, sino obviamente en generar empleo calificado, empleo capacitado, a gran escala como nosotros tenemos en una empresa como INVAP, que está instalada en San Carlos de Bariloche y que se va a instalar en el parque, y que tiene más de 1.500 ingenieros y más de 600 ingenieros nucleares en su planta, pero también la calificación de empleo para todo tipo de actividades, y nosotros nos pusimos como un objetivo firme y muy fuerte que cada persona que tenga interés en capacitarse, en generar un oficio, en generar una profesión, en generar una expertise, pueda hacerlo, y así generamos un doble beneficio. Primero, un recurso humano para el parque, que siempre es atractivo para las empresas que quieran instalarse. Y segundo, y por sobre todas las cosas, generar oportunidades y generar igualdad en la gente que está en San Carlos de Bariloche, y que a veces algunos tenían oficio y algunos por la imposibilidad, o quizá por la falta de impulso, o quizá por la falta de alguien que les ofreciera esa herramienta, no tenían capacitación. Entonces, en definitiva, toda esta historia que yo les estoy contando, todo este preámbulo del parque tiene que ver con esto, tiene que ver con cuál fue nuestra intención y cómo pienso yo que todas estas herramientas no solo contribuyen a San Carlos de Bariloche, sino que contribuyen a San Carlos de Bariloche, a su ambiente, a su sector social y a su desarrollo económico. Y por último, contarles ahora sí un poquito del parque industrial. El parque industrial es un parque de 319 hectáreas, que estamos desarrollando hoy una primera etapa de 100 hectáreas, donde hemos conseguido absolutamente el desarrollo de esas 100 hectáreas con todo tipo de servicios. Y acá un poco es donde se empieza a ver la valorización de estos proyectos y el impacto en las ciudades. Cuando nosotros
Comenzamos con el parque industrial. Era un desafío darle servicios, era un desafío que tuviera agua, que tuviera gas, que tuviera energía eléctrica, que tuviera fibra óptica, y era un desafío porque eran elementos escasos en nuestra ciudad. De alguna manera el parque fue el tractor y el motor para que todos esos proyectos, para que todos esos servicios de infraestructura básica, no solo llegaran al parque con una muy importante inversión de la provincia de Río Negro, sino que llegaran al parque y por traslación a toda la ciudad de San Carlos de Bariloche. Entonces, un poco pensando en la revalorización del territorio y el empleo verde, creo que una cosa va de la mano de lo otro, porque la revalorización del territorio, generar un parque industrial, generar un espacio donde puedan instalarse empresas, no solo revaloriza el territorio, sino que le da elementos para que eso a su vez genere empleo, que a su vez genere capacitación, y que a su vez genere una igualdad de oportunidades y un equiparamiento en el aspecto social de San Carlos de Bariloche. El resultado creo que ha sido muy bueno, más allá de todo esto que les conté. Nosotros hoy ya de las 100 hectáreas que lanzamos a la venta hace un año, y aún en un parque que no está 100% terminado su desarrollo, hemos vendido más de 40 hectáreas. Contarles una cosa muy importante: en nuestro desarrollo, en nuestro parque industrial, tiene un fuerte apoyo en la sustentabilidad. Entonces, de las 100 hectáreas que desarrollamos, nada más que 65 obedecen a terrenos industriales, y las otras 35 tienen espacio de sustentabilidad, de energías renovables, de espacios verdes para ocio, de espacios donde se pueden generar proyectos totalmente orientados, por ejemplo, a todo lo que es energía eólica o energía solar. Y estamos trabajando muy fuertemente en que todo el reglamento de las empresas que se instalen, el reglamento de construcción de las empresas que se instalen, tengan como norte absoluto los ejes de sustentabilidad y los objetivos de desarrollo sustentable. Es decir, que sus construcciones... Te corto ahí, te corto, Lorenzo. ¿Se cortó? No, te corto yo para dejarlo hablar a Gabriel, porque después no vamos a tener en todo caso retomamos, pero quedó claro y muy claro cuál es la contribución del parque y cuál es la concepción del parque y por qué en Bariloche un parque industrial tiene que tener esta impronta. Si hay tiempo después retomamos, pero te agradezco muchísimo. Gabriel, adelante, por favor. Bueno, bien, muchas gracias. A ver, un poco la idea de lo que tengo para agregar hoy tiene que ver con los acuerdos que deben existir para la revalorización del territorio a partir de una economía verde. Por otro lado, unos vectores de trabajo, unas líneas de acción que se me ocurre que pueden ser las guías de estos acuerdos. El acuerdo, a ver, para una transición hacia una economía verde en un territorio debe existir sí o sí, liderado con una convicción real del gobierno local, principalmente, porque es el encargado de ponerle el marco a este tipo de gestiones. Si el Ejecutivo local no está convencido realmente de esta transición que hay que hacer y de este cambio con convicción cierta, es muy difícil que se pueda lograr. Se pueden lograr cambios de abajo arriba, pero son mucho más largos. O sea, por ejemplo, cambios logrados del push de abajo arriba por la ciudadanía, por ONGs, por algunas empresas, generalmente tardan mucho más que si hubiese acuerdos, ¿sí? Y si esos acuerdos, como digo, están liderados por el gobierno local. Algo que dijo Lorenzo, que me parece muy importante, él mencionó la alta participación que hubo en estas investigaciones y en estos estudios, en los procesos de planificación estratégica territorial. La alta participación da garantías de que va a haber una validación por parte de los actores de estos procesos. Entonces, si de un proceso, lo natural sería que de un proceso de planificación estratégica territorial, justamente, surjan estas ideas y estos compromisos para una transición hacia una economía verde del territorio. Eso como una idea principal, o sea, innecesaria. Por otro lado, como vectores de trabajo, veo que la generación de energías limpias y el uso, la utilización de energías limpias es uno, la gestión de residuos es otro, principal,
y que están de la mano, ¿sí? De la gestión de residuos, primero que se puede generar mucho empleo para la base de la pirámide en todo lo que es el reciclaje de los inorgánicos, de la fase inorgánica de los residuos. Y por otro lado, lo que hay que lograr es la circularización de la fase orgánica, ¿sí? Al reciclar este tipo de residuos orgánicos, digamos, como decía Rodolfo, ¿alguien mencionó algo? ¿Y el ID es el que está ahí? Ah, bueno. El primero. Que hay un micrófono encendido. Ese. Bien. La verdad La que no sé. circularización del orgánico... Ah, bueno, me pongo nervioso. Perdón. Bien. La circularización del orgánico, ¿para qué? Para generar subproductos, por ejemplo, fertilizantes, hay experimentos de generación de alimentos balanceados, hay generación de algas a partir de la fase orgánica del residuo. Con el inorgánico no es solo separar y venderle a los acopiadores, no, es ver la reutilización y la inserción de nuevo en el proceso productivo como insumo para otros productos de la fase inorgánica. Yo estoy actualmente en la ciudad de Corrientes. Acá en Corrientes hoy hay imagínense, es una provincia agropecuaria, mucha ganadería. Hoy se acabaron los postes de quebracho en Corrientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está acabando el quebracho en el Impenetrable, que está en la provincia de Chaco. Entonces, se empezaron a ver otras maderas. Bueno, se está llegando a la conclusión de que la mejor madera para los postes es la madera de plástico reciclado. Entonces, están habiendo algunas empresas agropecuarias que están incluyendo madera de plástico reciclado, postes de plástico reciclado, con una alta durabilidad, ¿sí? Y con un costo relativamente menor, y más si hacen la inversión de la extrusión del plástico y de la autofabricación de estos postes. Pero digamos eso como un ejemplo de cómo se puede justamente revalorizar y generar nuevos empleos a partir de la circularización de la economía y del aprovechamiento de lo que es los residuos sólidos urbanos. Otra cosa que es interesante a partir del residuo es la generación de energía a partir del biogás, ¿sí? Entonces, el aprovechamiento del residuo, de la biodigestión del residuo y de la fase orgánica del residuo, genera biogás con alto contenido de metano. Ese contenido de metano se puede quemar para la generación de energía eléctrica, ¿sí? Digo, quemar no ventear, sino ser utilizado, ser combustible para la generación eléctrica. Y es un combustible que se está reutilizando, es autogenerado por los residuos, entonces no generaría emisiones. Bien, después otra línea de trabajo es el desarrollo de proveedores locales. En todo este proceso, y dentro del plan estratégico, tiene que haber, yo me lo tengo acá anotado, direccionamiento e incubación de empresas, ¿sí? A ver, cuando tuve la oportunidad de participar en el gobierno del municipio de Almirante Brown, nosotros la dirección de empleo iba al parque industrial a relevar necesidades de mano de obra y de puestos de trabajo específicos de la industria en el parque industrial, que era el mayor empleador del distrito, con más de 300 empresas en 500 hectáreas. Entonces, era un servicio que nosotros brindábamos, digo, nosotros como en este momento poniéndome el sombrero de Estado municipal, brindábamos a las empresas de manera gratuita solo por el hecho de generar empleo local, ¿sí? Y las empresas valoraban mucho el hecho de que los empleados sean de la zona porque eliminaba un montón de costos en términos de, bueno, obviamente llegadas tarde, ausentismo y demás. Eso hacía que les sea mucho más fácil a los empleados también llegar, abarataba el costo de transporte de los empleados y demás. Por otro lado, emprendimiento social y emprendimiento verde, ¿sí? Orientar la creación del desarrollo de proveedores y la creación de empresas a las necesidades del territorio, surgida de este plan estratégico y surgida de este acuerdo de los actores por la transición hacia la economía verde. Un ejemplo que tengo para contarles, yo actualmente estoy en la Universidad de San Martín dirigiendo la Diplomatura de Responsabilidad Social y Sustentabilidad Empresaria. La Universidad de San Martín tiene una escuela secundaria técnica en lo que es la Villa La Carcova. La Villa La Carcova está a la vera del Camino del Buen Aire, ¿sí? Que cuando están llegando desde
desde el oeste hacia el norte, a mano derecha se ve un asentamiento muy grande. Bueno, esa parte es la Villa La Carcova. Ahí adentro está emplazada la escuela técnica. Con ayuda de gente de las facultades de la universidad, en la escuela técnica hay unas chicas que ganaron un premio, el premio Innovar, que hicieron un polímero para tapar las goteras de los techos de chapa de las casas. Imagínense qué cosa tan sencilla, pero fue una innovación. La innovación no tiene por qué ser disruptiva. La innovación es algo que soluciona un problema de una manera en donde nunca antes se había hecho, o mejora una manera que se había hecho anteriormente. Estas chicas generaron un polímero específico para tapar agujeros en los techos de chapa y en techos de casas precarias. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando llovía se les inundaban las casas. Entonces, miren qué potente y qué fácil a la vez el concepto. Entonces, y eso se patentó, la universidad lo patentó con estas chicas, y las chicas hoy están becadas en la universidad. Está bien que la universidad pública obviamente es gratuita, pero están becadas en términos del acceso a la literatura, del acceso obviamente a los laboratorios y demás, y están guiadas en su carrera para desarrollar esta línea de investigación. Están estudiando materiales, biotecnología y demás, ingenierías, que es algo que la gente de bajos recursos usualmente son carreras a las que no puede acceder. Entonces ahí tiene también un linkaje con lo que decía Lorenzo del tema de empleos de calidad y de empleos con la potencia del conocimiento, el involucramiento de la universidad en la medida de lo posible, o del saber, las escuelas técnicas y demás, en el territorio para la generación de empleo es sumamente importante, ¿sí? Pero otra vez, viene todo previo del acuerdo hacia una transición. O sea, nosotros podemos generar desarrollo, ¿sí?, con un acuerdo de los actores. Ahora, un acuerdo para una transición hacia una economía verde es un pasito más allá del desarrollo, ¿no? Es decir, al desarrollo sostenible, justamente. Entonces, no, la verdad, y siendo sincero, me parece que hoy son pocos los municipios que tienen el potencial, me parece a mí, y el conocimiento para generar este tipo de paso más allá de la teoría del desarrollo local o del desarrollo a secas en el desarrollo territorial. Por último, bueno, la generación de energías limpias, ¿sí? La utilización en la medida de lo posible de energías limpias. Hay un caso muy bueno de una empresa de distribución eléctrica con la utilización de los medidores prepagos, y a partir de la utilización de medidores prepagos en barrios de bajos recursos, no solo formalizó a la gente, sino también les asistió y les enseñó a cómo racionalizar la energía. Y por otro lado, el cuidado del agua, ¿sí? Lamentablemente hoy en lo que es, por ejemplo, el AMBA, si bien yo hoy vivo en Corrientes, toda mi vida viví en el Gran Buenos Aires, y entiendo la problemática de la industria de la alta concentración y del caos de ordenamiento territorial del AMBA. Por ejemplo, en San Martín eran 56 kilómetros cuadrados, 57 kilómetros cuadrados, 56 asentamientos, industrial, comercial, casas, universidad, todo metido en un territorio muy, muy, muy apretado, y eso generaba un hermoso ecosistema caótico terrible para lo que es el desarrollo verde, ¿no? Ahora bien, ahí teníamos el grave problema de la contaminación del agua, o sea, empresas soltando efluente líquido de cualquier tipo a la alcantarilla. Uno veía que el agua por el cordón cuneta circulaba de color verde, o con aceite, o negra, o de cualquier color. Entonces, eso es algo que es primordial. El agua, lamentablemente, es un bien sumamente escaso, y es algo que dentro de una transición a la economía verde no debe faltar, por lo cual cualquier tipo de generación de ideas y de emprendimiento que tenga que ver con el cuidado, la revalorización del agua es fundamental. Así que bueno, no sé el tiempo que ocupé, pero creo que estoy en 10 minutos, estoy bien. Sí, está bien, y vas a tener un poco más porque se ha extendido el tiempo. Bueno. La verdad que es muy interesante, sobre todo porque una óptica distinta, es más territorial que la que nos brindó Lorenzo. Lorenzo, te corté y te pido por favor que concluyas lo que estabas diciendo, que se liga mucho con la generación de empleo que hablaba desde otro lugar, empleo de calidad sobre todo, ¿no es cierto?, que hablaba Gabriel desde otro lugar. Estás muteado. Tal cual, sí, Rodo, para cerrar
para cerrar es esto, ¿no? Hemos desarrollado el parque industrial, nosotros tenemos un ecosistema científico-tecnológico instalado muy importante, y la verdad es que la capacitación en la incorporación de las universidades, como bien decía, de las escuelas técnicas, de instrumentos de capacitación al personal, la incorporación de empresas de base tecnológica que requieren tanto empleo calificado como empleo no calificado, hoy nos ha arrojado una cantidad de más de 50 empresas que ya han comprado y una generación de empleo muy importante que nada, proyectado a largo plazo, mediano y largo plazo, entendemos que va a lograr el objetivo principal que nosotros hemos tenido, que es la diversificación de la matriz productiva, sin una afectación del medio ambiente, sin una afectación de la economía local, con un mejor desarrollo social y con un mejor bienestar humano en general, porque muchos de los productos que nosotros pretendemos se desarrollen dentro del parque tienen alto valor agregado, tienen un componente tecnológico muy importante, y por ejemplo, para darte un ejemplo muy concreto, uno de los nuevos respiradores que aprobó la ANMAT ahora hace 2 semanas está desarrollado por un científico que es de acá, de San Carlos de Bariloche, y con quien la verdad nos hemos reunido para que se instale en el parque, y él a su vez, esta aprobación en la ANMAT le ha generado una explosión de su cadena productiva, y por ende va a requerir empleo y va a requerir asistencia. Así que nada, creo que los parques industriales, o en particular el parque industrial, cuando estaba orientado a objetivos que trascienden el mero territorio y obedecen al desarrollo humano en general, creo que son un gran emprendimiento. Nada más que eso. Y pensás, Lorenzo, que las empresas que se instalen en el parque van a estar en línea con este tema que estás planteando de tener un parque lo menos, o sea, que cumpla de alguna manera el triple impacto, que sea económicamente sustentable, pero que además que lo sea desde el punto de vista social y que lo sea desde el punto de vista medioambiental. ¿Pensás que las empresas se van a moldar a esa cuestión, o hacen algo ustedes en cuanto a la selección y a la normativa y el reglamento para que esto acompañe? Mirá, pensamos que van a cumplir, sí. También pensamos que mucho más van a cumplir si les exigimos ese cumplimiento, y tanto en lo que hace a nuestro reglamento de construcción, como el reglamento interno, como incluso hasta el reglamento del pH especial que rige el parque, tienen incorporados ciertas obligaciones que tienen que ver con el empleo local, que tienen que ver con la capacitación. Más puntualmente, por ejemplo, nosotros tenemos desarrollado un sector promocional en valores a empresas de bases tecnológicas, y uno de los elementos por los cuales se califica o se puede acceder a esos beneficios tiene que ver con la capacitación de personal, tanto propio como de otras empresas o como de otros lugares. Entonces, sí, el triple impacto para nosotros es clave. Estamos trabajando hoy con capacitaciones y hasta fomentando las certificaciones como empresas de triple impacto. Tenemos previsto en nuestro reglamento las exigencias, esperamos que cumplan, pero también lo vamos a exigir. Interrumpo un segundito, Rodolfo y el señor Boero, porque tenemos una consulta del auditorio para Lorenzo. El auditorio pregunta: ¿cuáles son los mecanismos utilizados por ustedes como empresa para realizar consulta previa ante una evaluación de impacto ambiental de un proyecto? Bien, primero, aclarar un tema: nosotros no somos una empresa, nosotros somos un ente autárquico provincial, que desarrolla el parque industrial. O sea, nuestra visión es eminentemente pública y no privada, más allá de que en nuestro ente de desarrollo está la Cámara de Comercio. En relación a lo que es impacto ambiental, nosotros tenemos un estudio de impacto ambiental desarrollado para el parque en general, todo lo que es la obra de infraestructura y el desarrollo, y para eso la provincia de Río Negro tiene una ley específicamente prevista de estudio de impacto ambiental, por las cuales se requiere audiencia pública, se requiere participación ciudadana y se requiere una serie de consensos y acuerdos necesarios.
Y aparte, en nuestro plan de estructuración urbana, es decir, en el plan que desarrolla el parque, los objetivos y cómo deben instalarse las empresas, tiene prevista la exigencia de determinados términos de referencia para la elaboración de un estudio de impacto ambiental de acuerdo a cada empresa. Bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Lorenzo. No, por Bien, favor. Lorenzo. Gabriel, para vos, hay gente que está en la sala y que que interactúan con Appia generalmente, y que tienen siempre cuestiones que les atraen, que tienen que ver con biodigestores y con tecnologías utilizadas para poder procesar los desperdicios, lo que una empresa no hace, ver de qué manera se puede transformar en elementos que sirvan para estar en línea con el medio ambiente. Sé que vos estás trabajando siempre alguna cosa que tiene que ver con este tema, y la gente cree que es una situación que es para pocos y para poblados muy grandes o con determinado poder económico. ¿Podés contar un poquito qué no podés contar sobre el tema precisamente? Bien, a ver, la experiencia que tengo es por un lado de cosas muy micro y por el otro lado, bueno, ya cosas un poco más grandes a nivel industrial. Me voy a enfocar a lo industrial. Lo primero que hay que lograr es la base digamos, la línea de base de los residuos del parque, ¿sí? A partir del conocimiento de qué residuos genera el parque industrial, tenemos que ver el potencial de reciclaje y el potencial, o sea, y lo que dice la legislación en términos de disposición final de residuos industriales. En Buenos Aires, por ejemplo, está la OPDS que te marca, OPDS, en otro momento Acumar, estuvo muy vinculado, que son los que te marcan la cancha de cómo tenés que disponer determinados desperdicios industriales. Ahora bien, no te dice que si vos presentás un programa de reutilización, por ejemplo, del aceite usado, no lo puedas utilizar. Entonces, se puede utilizar, por ejemplo, en el parque industrial, hacer una inversión para hacer una plantita de biodiesel y juntar el aceite usado y circularizar ese aceite para volverlo a utilizar después en procesos productivos. Respecto a la biodigestión, obviamente sale a partir del residuo orgánico. Hay que ver justamente a partir del análisis que se haga de la línea de base de residuos, qué potencial a partir de los tipos de residuos, no todos los residuos generan la misma cantidad a partir de la biodigestión generan la misma cantidad de gas, ni el mismo tipo de gas, ¿sí? Porque básicamente lo que sale de la biodigestión son gases diferentes. Puede haber dióxido de carbono, metano, furanos, otros que son cancerígenos, que son malos. Entonces, hay que identificar bien el tipo de residuo orgánico que se está vertiendo y a partir de eso hacer un proyecto ad hoc. Ahora, respecto al el tamaño, hay biodigestores domésticos, o sea, no me parece una restricción. Yo creo que es totalmente escalable al lugar donde estemos. Ahí, no sé si Lorenzo está levantando la mano o si... Ah, ok, porque te veía con la mano así, pensé que... Sí, yo también. Alguna experiencia de ustedes. Digamos, nosotros, por ejemplo, en Almirante Brown, no en el parque industrial, sino en el parque rural, nosotros teníamos un sector rural periurbano de 3.100 hectáreas en la localidad de Ministro Rivadavia, con 80 productores diversos, de animales y de otro tipo de cultivos y demás, de frutales. Se te muteó el micrófono. Grupos, no sé, yo no lo hice. A partir de grupos y generábamos, por un lado, compostaje y por el otro lado, biogás. Biogás que podía alimentar, por ejemplo, una bomba de agua o algún proyecto pequeño. Ahora, era una bomba de agua que era de uso comunitario. Entonces, a nivel de parque industrial, se puede, yo creo, generar con el volumen de gases que se puede llegar a generar algún tipo de energía que pueda dar movimiento a proyectos comunitarios, por ejemplo, bomba de agua para el tema de bomberos, iluminación de las áreas comunes del parque, etc. O sea, se puede aplicar a proyectos, digamos, a escala.
Y después, bueno, a nivel de ciudades ya plantas muy grandes que generan 5, 6, 7, 8 megawatts por día. Entonces, nada, ahí ya sí, bueno, obviamente, pero estamos hablando de más de 100 toneladas de orgánico, perdón, más de 50 toneladas de residuo orgánico por día de producción, digamos, para biodigestión. Entonces, bueno, básicamente la respuesta sería, se puede hacer biogás a toda escala, ¿sí? No es necesariamente para volúmenes grandes ni para empresas ricas. Se puede hacer desde doméstico hasta de la escala y de la complejidad que uno quiera. Sí, incluso alguna vez me contaste de algún proyecto que convertía en espirulina ese tipo de cuestiones y que servía además para alimentación y para personas Sí, vulnerables que pudieran tener acceso a una alimentación. La espirulina es una alga milenaria, 4.000 años tiene, que lo que tiene es una capacidad proteica, sería el segundo alimento más proteico disponible hoy en el mundo. Entonces, es una alga que en determinada composición de agua, orgánico y oxígeno crece sola, y a partir del secado y el procesamiento se puede generar desde polvo hasta cápsulas, obviamente, y ser aplicado a determinados alimentos, barras de cereales, sopas, jugos, galletas, etc. Y bueno, tiene la capacidad justamente de proveer proteínas en alto volumen, con lo cual puede ser utilizada para planes alimenticios. De hecho, Naciones Unidas tiene una oficina específica para combatir la desnutrición en África, y el caballo de batalla de eso se llama INSAM, y la base de todo eso es a partir de la espirulina. Bien, perfecto. Creo que tenemos un panorama bastante claro de lo que se puede hacer, tanto en lo macro, en los territorios en general, como de qué manera podemos interactuar con diversos actores que están en el territorio y que hacen a la valorización de los territorios, como los parques industriales o las zonas francas o los puertos o ese tipo de colectivos de empresas, de aglomeraciones industriales que de alguna manera promueven el acercamiento al triple impacto con mayor propensión que empresas individuales. Nosotros desde APIA tenemos un par de comisiones, y esto como cierre, una comisión de ambiente y ODS, y una comisión de energías y industrias alternativas. Ambas comisiones interactúan en la búsqueda de soluciones de ecosistemas a las actividades que generan este aglomerado de empresas. Así trabajamos en huella de carbono, trabajamos en energía solar, en tratamiento de aguas de lluvia, trabajamos en este tema de simbiosis industrial, porque el parque, por tener varias empresas, tiene mucha materia prima que no se utiliza en los procesos productivos y que están a disposición de la generación de calor, de la generación de electricidad, de la generación de vapor. Estamos armando incluso algunos parques que entre empresas de un mismo sector, por ejemplo, carpinterías en la zona de Misiones, pueden adoptar plantas de secado común, y esas plantas de secado se alimentan con los mismos insumos que no utilizan los procesos productivos de las empresas. Todo esto, más en cuestiones que tienen que ver con eficiencia energética, que tienen que ver ahora con la sanitización y con la seguridad de la gente que trabaja en las plantas, que tiene que ver con la mejor convivencia de los vecinos a partir de sacar del casco urbano actividades que generan ruido, que generan accidentes, que generan estacionamiento, tránsito de camiones, ese tipo de cuestiones. Entendemos que los parques industriales en particular son entes que posibilitan una mejor convivencia de la comunidad con el medio ambiente. Así que creo que tanto la explicación que dio Lorenzo de un parque que es modelo en este tipo de cuestiones, como es el Parque de Bariloche, más la experiencia de Gabriel, tanto anterior como funcionario público, como actual, generando este tipo de
aproximaciones a la generación de triple impacto y a la mejor convivencia de los vecinos hacen o hacemos que el planeta sea más vivible, sea mejor, y que cuando estamos hablando de desarrollar territorio lo hagamos desde un punto de vista que anteriormente casi no se tenía en cuenta, porque primaba el desarrollo sobre todo lo demás. Hoy, cuando hablamos de planes de desarrollo, de programas de desarrollo, de políticas de desarrollo, lo hacemos teniendo siempre el foco en el impacto que esto puede causar a el planeta actualmente o a las generaciones futuras. Es decir, lo hacemos revalorizando el medio ambiente, no solamente en función de los consumos que hacemos actualmente, sino a la vez teniendo una mirada de perspectiva que nos permita dejar un mejor planeta para las generaciones futuras. Así que nada, creo que estamos en tiempo, así que gracias por la escucha, gracias a los dos acompañantes.